La tierra se sacudió. Los poderosos temblores repercutieron en la ciudad entera, derrumbando edificios y casas. Hospitales e iglesias fueron reducidas a escombros. El terremoto en El Salvador, en febrero 2001, mató instantáneamente a 3.000 personas. Miles se quedaron sin hogar. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente día y noche en busca de víctimas. Solo encontraron vivas a unas cuantas. Después de 4 días de cavar continuamente, estaban listos a dar por terminada la búsqueda, cuando alguien notó un brazo a medio enterrar entre los escombros. Fue aún más impresionante cuando el brazo se movió lentamente. El equipo de rescate excavó frenéticamente. Les tomó casi 4 horas desenterrar de entre los escombros a un hombre de mediana edad. Estaba vivo. Había sobrevivido durante 4 días sin alimento ni agua. Más tarde en el hospital, se le preguntó cómo pudo sobrevivir bajo tan asombrosas dificultades. Su respuesta fue: deseaba seguir viviendo, buscaba desesperadamente aire para respirar, no quería morir. Creía que iba a ser rescatado. Amigo que me escuchas, nacimos con el deseo de vivir. Usted y yo lo tuvimos al venir al mundo. Toda persona que ha vivido lo ha tenido. Es probablemente el deseo más enardecido en el hombre. A los seres humanos nos une este deseo común de vivir. Y cuando la vida se ve amenazada, la gente hace cosas increíbles y heroicas para salvar a otros. Quizás se trate de un niño que ha caído a un pozo, o tal vez de personas a bordo de un barco naufragante desamparado en el mar, o por mala ventura de un alpinista indefenso en la peligrosa saliente de una montaña, o tal vez de víctimas atrapadas en los escombros producidos por un terremoto. Pero cuando la vida humana está en peligro, las personas se apresuran a socorrerse unas a otras. Y sin embargo, la verdad en la que ninguno de nosotros quiere pensar, pero que sigue siendo una realidad, es que la vida de absolutamente cada uno de nosotros está en peligro. Y no solamente en peligro, estamos condenados a morir. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es cosa ponzoñosa, es absolutamente mortal, es letal. ¿Por qué? Porque nos separa de la fuente de la vida, Dios mismo, quien nos creó y nos sustenta. Y cada uno de nosotros ha pecado, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:10. En adelante dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, de los cuales desciende toda la raza humana, eligieron separarse de Dios al desobedecerlo y seguir sus propios caminos. Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El resultado natural del pecado es la muerte. El porcentaje de muertes por causa del pecado es total. Adán iba a morir por causa del pecado, y también todos sus descendientes, incluyendo a cada uno de nosotros. Así que todos nos encontramos en un pozo profundo, atrapados e indefensos, condenados a morir hasta que alguien nos rescate. Lo malo es que todos estamos perdidos si alguien no nos salva. La buena nueva es que ese alguien ya hizo provisión para que seamos salvados. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, todos hemos pecado.
No hay duda al respecto. Pecamos con cada acto, palabra y hasta pensamiento egoísta. Imagine las innumerables veces que hemos pecado cada día. Y nuestro problema no es solamente los pecados que hemos cometido, es el hecho mismo de que somos pecadores. Una persona con una enfermedad mortal, que nunca reconozca su problema o no busque ayuda médica, va seguramente a morir. Y ese es el destino de los pecadores que fallan en reconocer su condición espiritual y buscar ayuda. El profeta Isaías dice en su libro, capítulo 59, verso 2, «Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios». Dios es la fuente de toda la vida, y cuando Adán pecó, comenzó a morir. Pero un Dios de amor no nos dice el resultado del pecado sin darnos esperanza de salvación. He aquí las buenas nuevas. Porque la paga del pecado es muerte, sí, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La salvación es un regalo. No la merecemos, no la podemos ganar con nuestras propias obras, ni la podemos comprar a ningún precio. La mayoría de las personas creen que los seres humanos reciben perdón y vida eterna haciendo buenas obras. Se sientan sobre clavos puntiagudos, pensando que por torturar su cuerpo pueden ganarse el favor de Dios. Algunos golpean y hieren su cuerpo con látigos y cadenas, otros se punzan con filosos garfios. Otros caminan descalzos sobre carbones ardientes, buscando el favor divino a través de actos inusuales de abuso físico. Aún otros piensan que ganan méritos para la vida futura construyendo templos o alimentando a los religiosos. Y para otros no hay mayor gozo o mejor forma de ganarse el favor de Dios que una peregrinación a la Meca o morir en defensa del islamismo. Muchos cristianos hacen inadvertidamente lo mismo. Asisten a la iglesia, dan ofrendas y siguen la regla de oro de la Biblia, pensando que con ello ganan el favor de Dios y por lo mismo merecen la vida eterna. ¿Es eso posible? ¿Puede el hombre a través de penitencias físicas, angustia mental o actos de bondad sobornar a Dios para obtener perdón y vida eterna? ¿Nos ganamos la salvación como se gana en los deportes un trofeo o medalla de oro? La Biblia dice, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe». Efesios 2, versos 8 y 9. No podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras, amigo que me escuchas. Tenemos que depender de la gracia, amor y favor de Dios, quien nos da la salvación gratuitamente. Si pudiéramos ganarnos la salvación, ya no sería un regalo. Imagine que su jefe le entrega un sobre y le dice que tiene un regalo para usted. Si usted descubre en él su cheque de pago por las 2 semanas anteriores, ¿podría esto llamarse un regalo? No, pues usted se lo ganó. Pero, ¿por qué el poderoso Dios que rige el universo habría de preocuparse por las personas en un planeta como perdido en las inmensidades del espacio? ¿Por qué simplemente no abandona al ser humano egoísta y rebelde y lo deja sufrir las consecuencias de su pecado? La respuesta se encuentra en la primera carta de San Juan. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Algunos de ustedes son padres. Y algunos de ustedes que me escuchan saben lo que pasa cuando se enferma un bebé y comienza a llorar día y noche. Usted intenta cualquier cosa con tal de mejorar la situación, pero nada parece ayudar. Camina de un lado a otro, le canta al bebé y sigue toda clase de consejos de sus amigos, pero nada funciona. Pero dígame algo. No importa cuán cansado se sienta, no importa por cuánto tiempo el bebé haya estado enfermo,
¿Pensaría alguna vez en regalar ese bebé o dejarlo que sufra solo? No. ¿Por qué no? Porque ama a ese pequeño e indefenso bebé, aún más por causa del dolor y sufrimiento que tiene que soportar. Así es también Dios. Sus hijos del planeta Tierra se enfermaron del mal espiritual del pecado. Y el dolor y sufrimiento que soportan no hace sino que Dios los ame todavía más. Jamás Dios ha considerado seriamente la idea de abandonarnos. Nunca ha considerado la idea de dejarnos morir y sufrir solos por los resultados de nuestra rebelión. La Biblia dice, «El Señor es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento». Segunda de Pedro 3:9. Independientemente de cuán bueno o cuán malo sea usted, Dios lo ama y desea salvarlo. No desea que muera. Sin embargo, todos hemos pecado. Todos nos hemos rebelado contra Dios y hemos quebrantado su ley. Los gobiernos de este mundo no pueden permitir la anarquía y desobediencia y todavía subsistir. Se castiga a los violadores. Pero violar la ley de Dios es aún más serio, porque el pecado nos separa de Dios, el único que puede ayudarnos y salvarnos. Aun cuando Dios es un Dios de amor eterno, es también un Dios de justicia. En el monte Sinaí se describió a sí mismo de la siguiente manera: Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Éxodo 34, versos 6 y 7. ¿Hay alguna solución? ¿Una forma de escape? Sí, hay una forma de escape. El amante Dios del cielo encontró una vía para salvarnos, manteniéndose todavía justo. Encontró un perfecto sustituto para morir en nuestro lugar, pagando la pena de nuestros pecados, a fin de que pudiéramos vivir. Juan, el discípulo amado, lo explica de la manera siguiente: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Jesús vino a este planeta como un hombre, enfrentando los mismos problemas y tentaciones que todo ser humano ha enfrentado y enfrenta. Vivió una vida de perfecta obediencia. Entonces, como representante sin pecado de la raza humana, Cristo voluntariamente tomó sobre sí la culpa de cada persona que viviría en esta tierra y murió en su nombre. Romanos 5:19. El apóstol Pablo escribió: «Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos». La muerte de Jesús no intentaba de ninguna manera aplacar a un Dios iracundo. Jesús se ofreció a morir para salvarnos de nuestros pecados, y Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo por nosotros. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio. Como pueblo escogido de Dios, los israelitas que caminaban por el desierto, cerca del monte Sinaí, después de haber sido libertados de Egipto por Moisés, veían diariamente en los símbolos y ceremonias una ilustración del plan de Dios para redimir al hombre caído. El tabernáculo del desierto, construido según las instrucciones específicas de Dios, con servicios instituidos por Dios, llamaba la atención constante del hombre hacia un futuro calvario. Aquel en la cima del monte donde moriría Jesús, donde el verdadero Cordero sería sacrificado por los pecados de toda la humanidad, dándoles a todos esperanza y seguridad de perdón y salvación.
El pecador acudía trayendo un animal para el sacrificio. Colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima y confesaba su pecado. Entonces tomaba un cuchillo y lo mataba. Con ello simbolizaba que sus pecados habían causado la muerte del verdadero Cordero del sacrificio, que era Jesús. Desagradable, horroroso, sí, pero la cruz del Calvario, que trajo promesa de vida eterna al ser humano, fue todavía más desagradable. Sin embargo, por este acto demostró Dios que el pecado traía muerte, ya para el pecador o para el sacrificio inocente. En los tiempos bíblicos, la gente ofrecía sacrificios para mostrar su fe en la futura muerte del Hijo de Dios, aquel que habría de morir en lugar del hombre como su sustituto. Juan 1:29. Jesús era el verdadero sacrificio. Al acercarse Jesús para ser bautizado, dijo Juan el Bautista, en el mencionado texto: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Qué paradoja, que algunos de los hombres que vino a salvar se confabularon para matarlo. Jesús fue azotado, ridiculizado y sentenciado a ser crucificado, una de las formas de ejecución más crueles. Y sin embargo, la Biblia dice que aquel que no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, murió en esa cruz. Cristo fue crucificado en la época de Pascua. Era costumbre de los dirigentes romanos que durante esas festividades, como muestra de buena fe, se pusiera en libertad a un criminal. La turba prefirió a Barrabás y dejó morir a Jesús. Jesús fue identificado con los pecadores durante su muerte. Fue crucificado en medio de 2 ladrones. Y al llevar sobre sí los pecados de todo el mundo, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la terrible separación que produce el pecado. Jesús no podía sufrir la agonía de la separación de su Padre. Eso le quebrantó el corazón. La turba gritaba: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar». Marcos 15:31. Y era verdad. No podía salvarse a sí mismo a la vez que salvar a los otros. Era Dios, pagando el precio por una raza perdida a causa de una ley quebrantada. Era la paga del pecado. Así fue como Dios, con un amor que no podía ser satisfecho hasta que el hombre fuese restaurado a su familia, dio a su propio Hijo para morir en lugar del hombre como su sustituto. Jesús fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, a fin de que pudiéramos nosotros recibir el trato que Él merece. Fue condenado por nuestros pecados y sufrió nuestra muerte a fin de que pudiéramos tener vida eterna. De esta manera Dios podía darnos vida eterna y todavía ser justo. No por ninguna cosa buena que hayamos hecho, sino porque Dios puede darnos crédito por lo que Cristo hizo, por la vida perfecta que Él vivió. Pablo el apóstol a los gentiles dijo: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe». Esta fe es el centro mismo de la salvación. Cuando el carcelero de Filipos le preguntó al apóstol Pablo qué debía hacer para ser salvo, el apóstol le contestó: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo». Hechos 16:31. Sin embargo, no basta con creer simplemente que Cristo vivió en esta tierra. Eso no es una fe que pueda salvarnos. Se necesita algo más. Santiago 2:19 advierte: «También los demonios creen y tiemblan». Creer en Jesús significa más que reconocer que murió hace casi 2000 años. La Biblia dice: «Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia». Proverbios 3, versos 5 y 6.
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Amigo que me escuchas, ¿confías en Él? ¿Realmente confías en Él? ¿Lo suficiente como para dejar que controle tu vida? Una fe salvadora significa confianza en el sacrificio de Cristo como pago suficiente, completo, por el precio de cada pecado que hayamos cometido. Significa creer que no es lo que hacemos lo que nos salva, sino aquello que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Ningún ser humano se puede jactar de que puede salvarse a sí mismo. Toda la gloria corresponde a Dios. La gracia es la parte de Dios y la fe la parte nuestra. Todo depende de confiar en Dios, permitiéndole voluntariamente que tome la dirección o conducción de nuestra vida. Es muy sencillo recibir por completo la salvación. Sin embargo, muchos la hacen parecer difícil y complicado. La pregunta que debemos hacernos es la misma que hizo el carcelero de Filipos cuando clamó ante el apóstol Pablo y Silas la terrible noche en que un terremoto abrió las puertas de la cárcel. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay solamente 4 hechos en relación con la salvación que usted debe conocer para ser salvo. Solamente 4. El primero, la salvación es un don gratuito. Repetimos el versículo que hemos ya citado varias veces. Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. La pregunta es, ¿por qué debe la salvación ser un don gratuito? La razón es porque un don gratuito nos lleva al hecho número 2, y ese es, todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Eso significa que no merecemos ese regalo. No merecemos la salvación. No la merezco porque he pecado. Estoy desprovisto de la gloria de Dios, y tú también. Amigo que me escuchas, si la salvación dependiera de que sea bueno por mi propio esfuerzo, entonces nunca podría obtenerla, porque he pecado. Nunca podré ser por mí mismo suficientemente bueno. Esa es exactamente la razón por la que la salvación tiene que ser un don gratuito, dado gratuitamente. Yo no puedo ganármelo, y no la merezco. Todos hemos pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hecho número 3. El problema. El pecado significa muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el gran problema que todos enfrentamos. Soy pecador, por lo tanto merezco la muerte. No merezco ese don gratuito. Por eso la salvación tiene que ser un don gratuito, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema es que como pecador merezco la muerte, pero Dios tiene una solución para este problema. La solución, que es el hecho número 4, es que Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No le parece maravilloso? Jesús murió por ti, murió por mí, pecadores. Y amigo, Jesús murió por todos los hombres. Hay 4 hechos sencillos, vamos a repasarlos. Primero, la salvación es un don gratuito. Segundo, todos hemos pecado. El problema, entonces, número 3, es que el pecado significa muerte para nosotros. Pero hay una solución, es el hecho número 4. Jesús murió por nosotros, lo cual nos asegura vida, si lo aceptamos como nuestro Salvador.
Cuando éramos aún pecadores, Jesús murió por nosotros. ¿Lo amamos? ¿Lo amamos porque haya muerto por nuestros pecados? ¿Lo amas tú, amigo que me escuchas? ¿Aprecias ese regalo de la salvación? Es posible que te preguntes, ¿cómo puedo recibir ese regalo? La Biblia nos da la respuesta en Apocalipsis 3, verso 20. Jesús dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo». Amigo que me escuchas, ese único que da la vida eterna, está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Lo dejarás afuera o lo invitarás a entrar? Por supuesto, si abres la puerta y lo invitas a entrar, como puedes ver, al recibir a Jesús, vas a recibir el regalo de la vida eterna que Él te trae. ¿No te parece maravilloso? Jesús desea venir a nuestras vidas. Corresponde entonces que nosotros lo invitemos a entrar. Así es como aceptamos ese don gratuito. Simplemente le decimos a Jesús, «Gracias, Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, toma dirección de mi vida, toma control de mi corazón». Y cuando Jesús viene, lo aceptamos como nuestro amigo, como Salvador y como Señor y Maestro. Dos cosas importantes pasan cuando le pedimos a Jesús que esté en nuestro corazón, cuando lo aceptamos en nuestra vida. Primero, confesamos nuestros pecados y recibimos su perdón. Primera de Juan 1:9 asegura, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Amigos, esta es una hermosa promesa. No importa qué hayamos hecho o dónde hayamos estado, no importa qué clase de vida hayamos vivido, aun cuando hayamos sido los más terribles pecadores, podemos venir a Jesús y aceptar ese regalo inmerecido de la salvación. Podemos confesar nuestros pecados y recibir completo y total perdón. La Biblia nos dice que Jesús arroja nuestros pecados al fondo del mar, para nunca más recordarlos. Amigos, cuando Jesús perdona, también olvida. ¿Hay algún pecado que le has confesado a Dios, por el cual aún te sientes condenado y lleno de culpa? Tal vez sientas que algún pecado que has cometido es demasiado grande para que Dios te perdone. Debemos creer lo que Dios nos dice. En 1 de Juan 5:10 nos dice claramente que si no creemos en Dios, lo hacemos a Él mentiroso. 1 de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando Jesús promete que perdonará nuestros pecados y quitará de nosotros la culpa, eso es exactamente lo que hará. Cuando Jesús perdona, olvida, y eso es lo que debemos hacer también nosotros. Eso mismo dice el apóstol Pedro en Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si acudimos a Jesús, aceptamos su don gratuito de salvación, lo invitamos a nuestra vida, lo primero que sucede es que Él nos perdona y nos limpia, nos lava y arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar. ¿No te parece maravilloso? Tal promesa hace que ames a tu Salvador, que es también el mío. Hay algo más que sucede cuando invitamos a Jesús a morar en nuestro corazón. Él nos da el poder para vencer nuestros pecados y llegar a ser más semejantes a Él al seguir sus pisadas. El ladrón no hurta más. El mentiroso deja de mentir. El alcohólico no bebe más. Juan 1:12 dice, «Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre». Él nos dará el poder de convertirnos en sus hijos e hijas.
Ya no estaremos más controlados por Satanás, ya no seremos hijos de las tinieblas. Él nos dará el poder de caminar en sus huellas. Al creer en Él y aceptar su regalo de salvación, nos dará el poder de ser vencedores. Si tambaleamos y caemos, después de haber recibido el regalo, Él nos perdona una y otra vez. Entonces nos da el poder para vencer, creciendo más y más a semejanza de Jesús. Es un proceso de crecimiento, el aprender a tener fe y confianza en Jesús nuestro Salvador. Tal vez no seamos aún perfectos, pero seremos perdonados. Satanás ya no es nuestro amo. Jesús, entonces, es nuestro Señor. Como puede verse a la luz de las Escrituras, creer significa tener fe y confianza y aceptar ese regalo de salvación. Él nos perdona nuestros pecados y nos da también el poder de seguir sus pasos. Cuando respondemos a su toque en la puerta de nuestro corazón y lo invitamos a entrar, Jesús limpia nuestro corazón pecaminoso y nos perdona. Nos da el poder de cambiar, de ganar la victoria sobre el pecado y de llegar a ser más y más semejantes a Él. Y cuando Jesús vive en nosotros, podemos saber con absoluta certeza que tenemos la vida eterna. ¿Lo sabes tú, amigo que me escuchas? No tenemos que preocuparnos de si seremos salvos y si viviremos para siempre con Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5, 12 y 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, sigue diciendo el apóstol Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Jesús desea que sepamos aquí y ahora que tenemos vida eterna. Podemos saber aquí y ahora que si invitamos a Jesús a nuestro corazón, recibimos la seguridad de nuestra salvación. Jesús extiende esta invitación a todos, en todas partes, a fin de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios puede convertir en victoria la situación más desesperada. Ninguna vida es demasiado mala, ningún pecado es tan grande como para que Cristo no pueda perdonarlo. El 31 de diciembre de 1995, John Clancy, un bombero veterano de Nueva York, condujo a su equipo hasta un edificio de apartamentos en llamas, en un mal reputado distrito de Manhattan, afectado por las drogas. El fuego se salía de control, y los bomberos estaban muy preocupados porque hubiese alguien todavía dentro del edificio, aun cuando los únicos que lo usaban eran vagabundos, drogadictos, alcohólicos y prostitutas. De todas maneras, Clancy y sus colegas decidieron atravesar el llameante infierno para conducir una operación de búsqueda y rescate. El edificio estaba lleno de humo, haciendo completamente nula la visibilidad. Los bomberos estaban arriesgando su vida al tratar de encontrar vagabundos que estuvieran usando el edificio como hogar temporario. De pronto, el techo del segundo piso se derrumbó y John Clancy quedó atrapado. Sus colegas se esforzaron febrilmente por librarlo del ardiente holocausto, pero cuando lograron sacarlo, era demasiado tarde. Su cuerpo se había quemado al grado de volverse irreconocible. El último día de 1995 fue el último también en la vida de este valeroso bombero. Dejó atrás con ello a una esposa con 6 meses de embarazo y un futuro que juntos habían planificado. John Clancy creía que cualquier vida era valiosa. Por eso estuvo dispuesto a arriesgar la propia para salvar a cualquiera que se encontrara en el edificio. Dejó la seguridad de su propio hogar por el peligro de un furioso incendio. Penetró en las llamas ardientes para salvar vidas y perdió la propia. Su devoción al deber le costó la vida. No podía quedarse tranquilo cuando sabía que otros estaban muriendo.
Cuando se revelaron otros detalles de esta historia, los investigadores descubrieron que se trataba de un incendio premeditado. Edwin Smith, uno de los drogadictos que supuestamente estaba en el edificio, inició el fuego. El hecho es que John Clancy estaba tratando de salvar a aquel que había incendiado el edificio. Dio su vida por un incendiario. Todo un ejemplo de lo que hizo Jesucristo. Jesús dejó la seguridad de su hogar celestial para lanzarse al infierno ardiente de este mundo. Nuestro Salvador colgó de una cruz y las llamas del pecado lo consumieron totalmente. Nosotros pecamos por nuestra propia decisión. Incendiamos este mundo con nuestro temperamento airado, nuestra falta de honradez, adulterio y mentiras. Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir. Sufrió en la cruz la llama ardiente del pecado, a fin de que nosotros no tuviéramos que experimentar las del infierno cuando venga a consumir con fuego el pecado para siempre. Amigo que me escuchas, Jesús anhela ahora darte la seguridad de que puedes vivir para siempre. Él está escuchando ahora y esperando. ¿Por qué no le abres hoy la puerta de tu corazón y lo invitas a entrar para que Él sea tu Salvador, el Señor de tu vida? Él te espera, Él te escucha. Pero hay una cosa que Jesús nunca hará. Es derrocar la puerta de tu corazón. Nos ha dado a todos el poder de elección. Tenemos que abrir la puerta nosotros. Si lo haces, Él entrará gustosamente. Amigo, amiga mía, ¿te gustaría hacerlo ahora mismo? ¿Te gustaría invitar a Jesús a entrar a tu corazón sin esperar un momento más? Si es así, eleva esta oración juntamente conmigo. Querido Dios, reconozco que soy pecador y necesito ayuda. Deseo aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor. Deseo responder a tu llamado e invitarte a entrar a mi corazón ahora mismo. Por favor, perdona cada pecado que he cometido. Toma mi vida por completo. Deseo que Jesús venga a mi corazón y me limpie y me ayude a vivir por Él. Gracias por escucharme y contestar mi oración en el nombre de... Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El resultado natural del pecado es la muerte. El porcentaje de muertes por causa del pecado es total. Adán iba a morir por causa del pecado, y también todos sus descendientes, incluyendo a cada uno de nosotros. Así que todos nos encontramos en un pozo profundo, atrapados e indefensos, condenados a morir hasta que alguien nos rescate. Lo malo es que todos estamos perdidos si alguien no nos salva. La buena nueva es que ese alguien ya hizo provisión para que seamos salvados. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Sí, todos hemos pecado, no hay duda al respecto. Pecamos con cada acto, palabra y hasta pensamiento egoísta. Imagina que otros quiere pensar, pero que sigue siendo una realidad, es que la vida de absolutamente cada uno de nosotros está en peligro. Y no solamente en peligro, estamos condenados a morir. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra de Dios dice: Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es cosa ponzoñosa, es absolutamente mortal, es letal. ¿Por qué? Porque nos separa de la fuente de la vida, Dios mismo, quien nos creó y nos sustenta. Y cada uno de nosotros ha pecado.
Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:10. En adelante dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, de los cuales desciende toda la raza humana, eligieron separarse de Dios al desobedecerlo y seguir sus propios caminos. Romanos 5:12. Las innumerables veces que hemos pecado cada día. Y nuestro problema no es solamente los pecados que hemos cometido, es el hecho mismo de que somos pecadores. Una persona con una enfermedad mortal, que nunca reconozca su problema o no busque ayuda médica, va seguramente a morir. Y ese es el destino de los pecadores que fallan en reconocer su condición espiritual y buscar ayuda. El profeta Isaías dice en su libro, capítulo 59, verso 2, «Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios». Dios es la fuente de toda la vida, y cuando Adán pecó, comenzó a morir. Pero un Dios de amor no nos dice el resultado del pecado, sin darnos esperanza de salvación. He aquí las buenas nuevas, porque la paga del pecado es muerte, sí, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La salvación es un regalo. No la merecemos, no la podemos ganar con nuestras propias obras, ni la podemos comprar a ningún durante 4 días, sin alimento ni agua. Más tarde en el hospital, se le preguntó cómo pudo sobrevivir bajo tan asombrosas dificultades. Su respuesta fue, deseaba seguir viviendo, buscaba desesperadamente aire para respirar, no quería morir. Creía que iba a ser rescatado. Amigo que me escuchas, nacimos con el deseo de vivir. Usted y yo lo tuvimos al venir al mundo. Toda persona que ha vivido lo ha tenido. Es probablemente el deseo más enardecido en el hombre. A los seres humanos nos une este deseo común de vivir. Y cuando la vida se ve amenazada, la gente hace cosas increíbles y heroicas para salvar a otros. Quizás se trate de un niño que ha caído a un pozo, o tal vez de personas a bordo de un barco naufragante, desamparado en el mar, o por mala ventura de un alpinista indefenso en la peligrosa saliente de una montaña, o tal vez de víctimas atrapadas en los escombros producidos por un terremoto. Pero cuando la vida humana está en peligro, las personas se apresuran a socorrerse unas a otras. Y sin embargo, la verdad en la que ninguno de nosotros La tierra se sacudió. Los poderosos temblores repercutieron en la ciudad entera, derrumbando edificios y casas. Hospitales e iglesias fueron reducidas a escombros. El terremoto en El Salvador, en febrero 2001, mató instantáneamente a 3,000 personas. Miles se quedaron sin hogar. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente día y noche en busca de víctimas. Solo encontraron vivas a unas cuantas. Después de 4 días de cavar continuamente, estaban listos a dar por terminada la búsqueda, cuando alguien notó un brazo a medio enterrar entre los escombros. Fue aún más impresionante cuando el brazo se movió lentamente. El equipo de rescate excavó frenéticamente. Les tomó casi 4 horas desenterrar de entre los escombros a un hombre de mediana edad. Estaba vivo. Había sobrevivido